Creo que los venezolanos, en líneas generales, como lectores, siempre buscan responderse preguntas acerca de lo que acontece en el país. Creo que por esa razón gusta mucho el género histórico y gusta mucho cierto tipo de libros que se preguntan por las formas en que nos imaginamos a nosotros mismos, nos pensamos a nosotros mismos o incluso en las formas en que nosotros creemos que somos. Pareciera, por ejemplo, que decir que el venezolano es vivo, o es abierto, o es tolerante, o es irrespetuoso de la ley, fuera una suerte de esencia sin historia, ¿verdad? Que se conservaran permanentemente en el tiempo. Eso obviamente no es así. No obstante, siempre entre nosotros ha habido un empeño por tratar de buscar, digamos, las raíces de aquello que nos definiría frente a otras sociedades de América Latina, frente a otros pueblos del mundo, y creo que ni tan chéveres ni tan iguales de alguna manera se adentra en ese tipo de cosas, aunque desde mi punto de vista se trata nada más de cierto tipo de figuraciones sobre nosotros que funcionan muy bien en el lenguaje corriente. De alguna manera en el libro lo que yo quise plantearme fue eso. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estas palabras, cómo funcionan en el imaginario, cómo funcionan en lo político, en lo social, en las relaciones interpersonales. Esa fue la idea. Nuestro primer vicio es el rentismo petrolero, es decir, una sociedad que se ve a sí misma como merecedora de un bienestar por el que no ha trabajado y por el que no ha luchado. Pero sin duda alguna está en el trasfondo de la crisis tremenda que asola a Venezuela en esta época y que desde luego no es de ahorita, viene de unos 20, 30 años para acá. Se ha prolongado mucho sin duda alguna, pero creo que no es solamente el rentismo. Creo que también tenemos una larga historia de caudillismo, una larga historia de violencia, de militarismo, que no ha permitido que cristalice una forma de ciudadanía democrática y respetuosa de la ley que permitiría de alguna manera afrontar los momentos de crisis de forma más efectiva. Evidentemente, esta suerte de enorme incapacidad para poder enfrentar como sociedad, como colectivo, la crisis económica, la crisis política, la crisis social que nos asola, tiene que ver con de que estamos huérfanos, tiene que ver con que estamos huérfanos de los hábitos civiles y las tradiciones históricas e instituciones que permitirían un comportamiento colectivo distinto. La tolerancia hacia los extranjeros, la apertura hacia los extranjeros creo que ha sido una característica realmente importante de aquello que podríamos llamar el gentilicio venezolano. Recuerdo, por ejemplo, cuando el gobierno del general López Contreras llegó un barco de judíos a las costas venezolanas, a Puerto Cabello, y ese barco, como ocurrió en otros países en esa época, durante el periodo del nazismo en Alemania, ese barco quedó varado allí esperando la autorización del gobierno venezolano para que la gente pudiese bajar. Y mientras en otros países esos barcos fueron devueltos a Alemania y la gente murió, esa gente fue asesinada, el caso de Cuba, por ejemplo, que devolvió el barco a Europa. Finalmente, Eleazar López Contreras permitió la entrada de estos judíos y la gente de Puerto Cabello les llevaba en las lanchas comida al barco. Es decir, creo que esa apertura hacia los extranjeros ha sido siempre ha sido la mayor joya que tiene el gentilicio venezolano. Es decir, lo venezolano no se define como en otras culturas y en otras sociedades en términos de exclusión de aquel que no comparte la nacionalidad. Muy por el contrario, somos un país de inmigrantes que han hecho su vida aquí con mucha facilidad. Por ejemplo, yo soy hija de un checo, papá nació en Praga. No obstante, si a mí alguien me dijera, y se le acusa que es una escritora checo-venezolana, aparte de reírme, creo que lo demandaría. Nadie dice European American, por ejemplo.
Dicen Afro-American, Asian American, Hispanic American, y eso es una diferencia importante con respecto a nosotros. Nosotros somos venezolanos, independientemente de que seamos directamente hijos de inmigrantes. Mi mamá es venezolana, pero aunque no hubiese sido así, aunque mamá también fuese extranjera, sería exactamente lo mismo. La idea de que las sociedades de alguna manera están viviendo un estado de disimulación tiene unas raíces teóricas y filosóficas muy precisas. Pienso, por ejemplo, en el pensador francés Jean Baudrillard, cuyo pensamiento no comparto, por otra parte. Pero sin duda alguna hay que rescatar lo siguiente. Vivimos en una época donde efectivamente el espectáculo predomina como estrategia de persuasión y de convencimiento a los otros. Efectivamente la política se ha convertido en un espectáculo. Efectivamente la vida social, la vida política se espectaculariza. Okay, si nosotros, por ejemplo, vemos lo que ha ocurrido en Venezuela durante los años de la Revolución Bolivariana, nos encontramos con un permanente intercambio que tiene una cualidad épica. Una cualidad épica que, por cierto, no nos debe engañar. Esa épica donde el discurso del heroísmo es protagónico, lo que está ocultando es las enormes falencias que tiene la vida venezolana y que son absolutamente evidentes. Por más que efectivamente se hable de la derrota de la pobreza o que la FAO reconozca los grandes esfuerzos gubernamentales para vencer el hambre, veamos los alrededores de Caracas. ¿Qué ha cambiado en el paisaje de Caracas, en ese paisaje empobrecido de montañas cubiertas de ranchos en estos 16 años? ¿Okay? Es decir, es un país que ha caído de alguna manera en una suerte de culto a la pobreza y de culto al hambre que es terrible. Es decir, los políticos venezolanos no salen, digamos, de un discurso de la pobreza y de un discurso de la precariedad. Entonces, claro, esta espectacularización sí tiene cierta cualidad melodramática, ¿okay? Que no los podemos quitar. Es decir, tiene un toque épico estilo Hollywood, como lo tiene Libertador, como lo tiene la película Libertador, ¿okay? Y al mismo tiempo es un melodrama al estilo Víctor Hugo. ¿Okay? Sea las personas que hayan leído la novela de Víctor Hugo o incluso los que hayan visto esa versión tan particular del musical, que a mí me gustó mucho también. Pero efectivamente es una mezcla de Víctor Hugo con épica. ¿Okay? Una mezcla muy curiosa, una mezcla de cine de Hollywood con melodrama mexicano. ¿Okay? Sin duda alguna, ¿no? Es una exaltación del heroísmo y al mismo tiempo de la pobreza. Entonces, bueno, por supuesto, esa espectacularización del hacer político trae consecuencias sumamente graves, ¿no? Nosotros hemos vivido, por supuesto, una dimensión imaginaria en relación con la historia y con la política que tiene, en nuestro caso, una característica particular, que es el culto al libertador. Es decir, esta es una república que tiene 2 siglos de culto al héroe, ¿ok? Por lo tanto, el culto al libertador siempre tuvo un toque de religión secularizada muy importante. Y por cierto, ese culto no existe en otras partes de América Latina en los términos que existe entre nosotros. Entonces pareciera que efectivamente la puesta en escena, desde un punto de vista espectacularizante de lo que digamos son nuestros grandes conflictos, pareciera imponerse y está, por supuesto, sin duda relacionado, viéndolo desde una perspectiva histórica, con el culto al Bolívar, el culto a Bolívar, con el militarismo, con el caudillismo, ¿no? Bueno, evidentemente podría reconocer en mí, de esas cosas que planteo en el libro, a la supermujer. En Venezuela hay un culto a la supermujer y creo que todas las mujeres nos sentimos en un momento dado obligadas, digamos, a responder a ese modelo. No obstante, creo que por fortuna, y eso es más que visible, okay, yo nunca le he sido esclava del hecho de tener que esa mezcla de cualidades que debe tener toda venezolana que se respete. Yo oigo a las mujeres políticas cuando hablan por radio o por televisión y dicen que la mujer venezolana trabaja, estudia, cría muchachos, va al gimnasio, está buenísima, adora al marido. Es decir, es una mujer que realmente pues excede
excede mis capacidades absolutamente, ¿no? Yo trabajo mucho, yo me ocupo de la familia, todo lo que tú quieras, pero bueno, por lo menos engordo, ¿no? Es decir, me permito defectos y cosas que mis conciudadanas se supone que no se deben permitir. Bueno, yo creo que básicamente yo heredo la centralidad que tiene la mujer dentro de la cultura familiar, afectiva y cotidiana venezolana. Venezuela, por supuesto, es un país sumamente patriarcal y machista, no cabe la menor duda, pero evidentemente la mujer tiene en el ámbito privado un poder enorme y supongo que todas las mujeres de alguna manera tenemos que ver con eso. No obstante, en mi caso, el hecho de ser lesbiana trae en Venezuela, no, digamos, el hecho de ser lesbiana en Venezuela a mí no me ha traído consecuencias como le puede traer a las mujeres de otros sectores sociales o que no han tenido las ventajas que he tenido yo, por ejemplo, la de educarme. Es decir, no es lo mismo ser una mujer lesbiana si tú vives en el barrio José Félix Rivas, bueno, que si tú eres profesora de la Universidad Central. Evidentemente no es lo mismo. Es decir, una mujer lesbiana del country club tiene mucho más que perder que una mujer lesbiana de Santa Rosalía como yo. Entonces, digamos que el ser lesbiana tiene que verse dentro de un contexto educativo, social, económico, y por supuesto ese contexto hay que plantearlo en un país sumamente pacato, cosa que digo en el libro, es decir, un país mojigato, un país pacato. Por ejemplo, en América Latina se ha planteado ya el problema de los derechos civiles LGBT, se ha discutido, Venezuela continúa en un absoluto atraso sobre el tema, no se discute, no se plantea y por supuesto, un país que vive asediado por emergencias radicales y por cosas terribles, o una invasión norteamericana, o una elección donde nuestra democracia se va finalmente por el desaguadero, es decir, siempre un estado de crisis, ¿ok? O la democracia está ya agonizando, o viene una invasión norteamericana. Estoy obviamente haciendo una parodia de ambos extremos, pero es un hecho de que siempre en Venezuela hay unas preocupaciones gravísimas. Entonces, bueno, yo diría hasta con gran ironía, ¿quién va a estar pensando en casarse, gay o no, en un país donde hay tantos problemas con la comida, hay tantos problemas para alquilar un apartamento? Es decir, si ser lesbiana es un techo de cristal, es decir, algo que uno no puede sobrepasar, en Venezuela, creo que en el medio en que yo estoy no es tanto así, pero creo que en otros medios sí. O sea, ahorita llega una mujer y dice, yo soy lesbiana abiertamente y quiere hacer carrera política. Bueno, yo creo que el libro más influyente de estos 1500 años no es ni siquiera un libro, es un panfletico llamado el Manifiesto Comunista. Es decir, Manifiesto Comunista fue un texto muy corto por otra parte, pero un libro que tuvo un impacto enorme en la vida de miles de millones de personas. De hecho, lo sigue teniendo, lo cual me pareció una enorme desgracia después de las experiencias que tuvimos en el siglo XX. Yo fui marxista, por lo tanto se deja de ser marxista tanto como se puede dejar de serlo, como decía también Manuel Caballero. Pero indudablemente es el libro más influyente en el mundo. Por supuesto, existen otros libros, el caso de la Biblia es muy importante porque, bueno, 500 años le damos un poquito más de tiempo y tenemos la invención de la imprenta, ¿okay? Y la Biblia de Gutenberg, y evidentemente la Biblia ha sido sumamente importante. Pero digamos, aparte de los libros religiosos, sin duda alguna, creo que el Manifiesto Comunista ha tenido un peso muy importante. Otros podrían agregar el Quijote de Cervantes, porque efectivamente tuvo una influencia enorme en un género fundamental para la historia moderna, que es la novela. No hace falta ser lector de novelas, de libros de ficción, para hablar de la importancia de la novela. El solo hecho de que gente vea películas, vea telenovelas y vea series de televisión apunta a la enorme importancia que ha tenido el relato en la historia del mundo. Así que sin duda, El Quijote es un libro sumamente importante que planteó una nueva forma de narrar, de escribir y de plantear la vida de la gente común y corriente de todos los sectores sociales. Es una ruptura, digamos, con respecto a los géneros del relato anteriores. De otros libros, pienso indudablemente que El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir ha sido un libro sumamente influyente.
Pero en todo caso, el segundo texto de Simone de Beauvoir, léase o no en la magnitud que se leía en otras épocas, es un texto clave porque es el texto de una filósofa que está reflexionando sobre el acontecer histórico, cultural, social, biológico que significa ser mujer. La mujer no nace, la mujer se hace, dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y yo creo que eso es clave para entender la más grande revolución del siglo XX, que fue sin duda alguna la entrada de la mujer al ámbito público. Una revolución extraordinaria que todavía ha perdurado y todavía está presente. Entonces creo que esos son libros sumamente influyentes. Mira, a ver, que un libro pueda cambiar las cosas. Mira, en el siglo XX, Internet, la entrada de Internet a finales del siglo XX ha sido un cambio extraordinario, solamente comparable con la imprenta, con la rueda, es decir, con aquellos inventos que tienen hasta cierta aura mítica en la historia de la humanidad. Efectivamente, Internet ha cambiado nuestra forma de informarnos, de aprender, nuestra sensibilidad, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos, y ningún libro puede contar con un peso de esa naturaleza y hacerlo con tanta rapidez. Porque ahorita pensamos que Internet es indispensable, pero hace 20 años muy poca gente tenía todavía Internet en su computador personal, los teléfonos celulares ni por asomo tienen la tecnología que tienen hoy en día. Es decir, era una realidad completamente distinta. Sin embargo, el mundo se redefine a partir de una tecnología que es capaz, al igual que fue el libro, de meterse en nuestras casas. En ese sentido es comparable. Pienso ya en el libro como tecnología, no en el libro, digamos, como un texto específico con un autor con nombre y apellido, sino el libro como tecnología. Eso de que el libro está metido en tu casa y forma parte de tu vida e incluso parte fundamental de tu vida. Pensemos, por ejemplo, en el crecimiento de las iglesias evangélicas en los sectores populares. El crecimiento de las iglesias evangélicas indica un aumento de los índices de lectura, porque un evangélico por fuerza tiene que leer la Biblia. ¿Okay? Entonces, bueno, por supuesto, el libro forma parte importante, el libro de texto, el libro de autoayuda, el libro religioso, el libro de ficción, etcétera, de la educación, la vida, la cotidianidad, la religión, todas aquellas actividades que son importantes para la gente.